Buenos días, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a iniciar nuestra sesión con con el inicio de una nueva unidad, la unidad final con la que estaríamos terminando este curso de legislación. Y bueno, para iniciar me gustaría hacer algunas preguntas con respecto a la lectura a la que ustedes tuvieron acceso en la plataforma. La primera pregunta que les haría yo es la siguiente. ¿Por qué México se unió a varios países para en la cuestión de la denominación de origen? ¿Cuál fue el motivo por el cual México decidió utilizar esta forma de protección? El que quiera responderme. Yo mismo. Adelante. Bueno, decía que había surgido debido porque él mencionaba que el tequila originalmente pues es de México. Entonces, hubo un momento en el que el mercado japonés empezó a sacar lo que es este producto. Entonces, México se vio en la necesidad de querer implementarse, o más bien como usted lo decía, o sumarse a diversas naciones para poder preservar lo que era este producto y poderlo convertir en una denominación de origen, a fin de que pues se pudiera evitar la imitación o falsificación del producto o prácticamente hacer una competencia desleal. Ok, muy bien, gracias. La segunda pregunta que tengo es la siguiente. La denominación de origen va a designar como originarios a los productos que tengan qué características o qué elementos deben de tener. ¿Fue pregunta, profe? Sí. Adelante. Debe de ser origen de, pues del sitio donde se encuentren, ¿cómo se puede decir? Donde se da ese tipo de producto, o sea, ya sea de fruta o verduras. Ahí abusados, ¿eh? Porque si no, al rato se me van a confundir con el otro tema que vamos a ver la próxima sesión. Pero, ¿qué otras características debe de tener? El lugar es una, pero... Sí, adelante. Perdón, Miss. Bueno, como mencionaba mi compañera Jacqueline, una era que el producto tuviera un vínculo con la zona geográfica en la cual pues, se originó. Y otra que mencionaba era sobre los factores naturales o los factores humanos con el cual contaba. Por ejemplo, podemos encontrar lo que son la temperatura o el clima, factores culturales. Yo había leído que podría ser como las tradiciones o las costumbres, que son un punto muy importante cuando se habla de dominación de origen. También las especificaciones o los procesos en los que se realiza. Ok, muy bien. Gracias. Y por último, ¿cuál es el beneficio que tiene el país al que existan productos con una denominación de origen? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es la que? ¿Cuál es el beneficio que tiene el país de que existan productos con denominación de origen?
podría ser, perdón, otra vez yo puedo hablar. Sí, sí, adelante. Podría ser como la diferenciación en el ingresar a un mercado, por ejemplo, de cierto modo te da cierto prestigio. Cuando a mí me tocó hablar sobre el producto del tequila, me di cuenta que al menos en el mercado europeo valoran mucho los productos que cuenten con denominación de origen porque eso simboliza la calidad. Entonces podría ser esa parte también de que se muestra la calidad del producto. Ok, muy bien. Ujú. Y también Sí, te puede ser escucho. que da como ese índole de la parte cultural, ¿En qué que, sentido? bueno, en el sentido de que, por ejemplo, tal vez me esté enfocando mucho a la parte europea, pero es de lo que yo más he podido sacar información, en el cual ellos mencionaban mucho esa parte de que las condiciones tradicionales o culturales de cierto modo dan una parte de conservación y eso da como que cierto plus al producto. Ok, muy bien. Gracias. Me gustaría preguntar si el video les ayudó a entender un poco más sobre las características que debe de tener un producto para considerarlo que debe de tener una denominación de origen. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, creo que el video también los puede orientar un poco en el sentido de la investigación que ustedes están haciendo de los productos que eligieron para poder hacer su exposición en las siguientes clases, porque ahí se van a dar cuenta que cada elemento es diferente en ese sentido. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo con respecto a si hay alguna duda o pregunta con referencia al video? Ok, bueno, pues entonces voy a dar inicio a mi clase. Lo que podemos entender como denominación de origen. La denominación de origen tiene sus inicios con los esfuerzos de los productores franceses en el siglo XIX por proteger los productos como vinos, como lácteos e inclusive los textiles que alcanzaban una gran calidad gracias a la región de donde provenían. Entonces, la protección para las denominaciones de origen surge en nuestro país con las reformas que existieron a la Ley de la Propiedad Industrial en 1973. Esto propició que en 1974, pues, como bien saben, la primera denominación fuera la del tequila, ¿no? Entonces fue el primer esfuerzo de nuestro país por contar con un producto con estas características. Bien, ahora, ¿qué es la denominación de origen? El artículo 164 de la ley nos presenta una definición de este concepto. Y bueno, aquí nos está diciendo claramente, vamos a ir desmenuzando este artículo para entender un poco la situación. Nos dice que es el producto vinculado a una zona geográfica de la cual es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deba exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo. Hasta aquí me voy a quedar y después voy a retomar esta segunda parte del artículo. Entonces, mi pregunta es, si yo les hice, de hecho, la pregunta que dejé en la plataforma fue que ustedes generaran una definición de lo que es denominación de origen. Mariana, ¿me puedes dar tu definición, por favor? Ok, no obtengo respuesta. Adelante, Viri. Sí, bueno, de hecho, como que yo sentí que el video era muy concreto y no era tanto específico, entonces yo me puse a investigar en los artículos
de la ley y encontré el que usted puso, que era el 264. Y yo saqué como que esta conclusión, que puse que el término que se le da, bueno, es el término que se le da a un producto que cuenta con características especiales o un proceso de elaboración único. Y que bueno, esto a veces sucede por ser un producto que cuenta con una trayectoria tradicional o por su costumbre, así como también por la elaboración que cuente y con las características significativamente diferentes o del lugar al que pertenece. Ok, bien. Me llama la atención algunos puntos que estás mencionando en tu definición. ¿Me vuelves a repetir, por favor? Sí, bueno, es el término que se le da a un producto que cuenta con características especiales o un proceso de elaboración único. A veces esto sucede por ser un producto que cuente con una trayectoria tradicional o por su costumbre, así como también por la elaboración de su producto, cuente con características significativamente diferentes o del lugar del que pertenece. Ok, yo nada más le quitaría la parte de único, porque, bueno, nos podemos llegar a confundir. Creo que es más detallado lo que mencionas con los elementos, por ejemplo, tradicional y todo eso. Efectivamente, sí, eso sí lo puede, de alguna manera nos da esto que nos está mencionando el artículo, ¿no? Características, originario, en ese sentido. Porque, por ejemplo, si yo te dijera con respecto a los bordados, recordemos que dependiendo de la región, cambia el tipo de bordado hay los bordados de los de Oaxaca, los de Puebla, los de Hidalgo, son diferentes el dibujito. Entonces, pero ahí cada uno es único. No sé si me explico con esa parte. Sí, de hecho iba enfocada más a lo partónico, como que intentaba dar referencia a su proceso de elaboración. Ajá, a mí me queda más claro en la parte donde mencionas lo del procedimiento artesanal o del tradicional, ahí me queda más claro que con único. Ok, muy bien. Gracias. Jacquelina, ¿nos puedes apoyar con tu definición, por favor? Sí, profe, pues para mí es un signo distintivo que identifica Sí. un producto como originario de un país Ok, o de una región. muy bien, muchas gracias. Ok, les voy a pedir que tengan a la mano sus apuntes de la marca colectiva, porque vamos a hacer una actividad ahorita con eso. Entonces, tengan a la mano su información, por favor. Bueno, entonces, como lo menciona el artículo, la denominación de origen se concede a una región geográfica de un determinado país. Punto número 1. De alguna manera está identificando qué productos. Si se dan cuenta, aquí no está mencionando, habíamos estado revisando en los demás signos distintivos que hemos revisado a lo largo del curso, que hay algunos, como es el caso de la marca, que sí se pueden identificar productos y servicios. En el caso de las denominaciones de origen, estamos hablando solamente de productos. Y bueno, otra situación que también están mencionando mucho es la exclusividad de dos conceptos importantes, factores naturales y factores humanos. Eso es bien interesante, porque sin esos dos elementos no podemos estar hablando de denominación de origen. ¿Bien? Y bueno, ¿cuáles son los factores naturales y factores humanos? Por un lado, en los factores humanos tenemos la tradición, la costumbre, la especialización o el uso de procesos especiales. Y bueno, ustedes ahorita ya han estado revisando e investigando acerca de sus productos. Entonces, bueno, en algunos
no tengo todavía bien cuáles son los productos que van a manejar, pero si se fijan, en cada uno de estos está, de alguna manera está involucrado los dos conceptos. No podemos dejar a un lado uno u otro. Es decir, por ejemplo, en el caso del tequila, que fue el video, bueno, que fue el que más representó el video que ustedes revisaron en plataforma, estaba hablando acerca de una planta que es la que está en ese lugar, ¿no? En Tequila, Jalisco, que es donde se está, bueno, de donde parte para hacer la producción de este producto. Si hablamos, por ejemplo, del mezcal, en Oaxaca hay un proceso artesanal con unas, bueno, si alguno tiene la oportunidad de ir a este lugar, cuando, bueno, ahorita ven que dicen que está cerrado, ay, se me fue el nombre, por el donde hay un conflicto ejidal por hierve el agua. Pero cuando uno va para hierve el agua, está, bueno, hay una parte en donde va subiendo como un cerro y efectivamente en ese lado ustedes van viendo que hay diferentes como productorcitos de mezcal que todavía tienen el proceso artesanal, es decir, tienen sus alambiques, tienen a los animales que están ayudándolos para hacer el proceso, etcétera. Entonces de aquí están involucradas la tradición y la costumbre, o también esta parte de la especialización, ¿no? Que precisamente hacen colaboran en esta cuestión de las características para poder hacer lo que está mencionando el artículo 264. Entonces, y bueno, los factores naturales también involucran, porque si no tuviéramos, por ejemplo, la cuestión de, por ejemplo, la temperatura, o muchas veces, no sé, no sé si lo han visto, pero hay veces que los mangos saben diferentes dependiendo del lugar en donde vienen, ¿no? No sé, hay unos como grandotes que son de color rojo con verde, que no saben igual a los Ataulfo, por ejemplo, o los chiquitos, los minis, no saben igual. Y en sí ese factor influye mucho por la composición del suelo, por la temperatura, por la humedad, etcétera, ¿no? Esas son las características exclusivas que hacen precisamente al producto originario de ese lugar. Ahora, retomando la segunda parte de este artículo. Aquí nos está diciendo un componente muy importante. Nos menciona que una vez realizada la declaratoria de protección, se debe de emitir una NOM. ¿Cuál es el objetivo de que tengamos una NOM? Y bueno, esta parte de la declaratoria me voy a adelantar a comentarlo porque más adelante lo vamos a revisar. Y bueno, ustedes también en sus investigaciones van a estar viendo este concepto. Primero, ¿qué pasa? El INPI va a recibir la información para realizar este trámite por parte de los interesados que quieran promover el tener una declaración, una denominación de origen. Es lo mismo que hemos visto con las marcas, con los avisos, con los nombres. Se reúne esta información, esta documentación y va a pasar a un proceso, ¿no? De examen de prueba, examen de forma, etcétera. Una vez que ha pasado por toda esta situación, entonces, y que ha sido aprobado, el INPRI va a promover un escrito de declaración de protección a través de la Secretaría de Economía. Y posteriormente, el siguiente paso es que la Secretaría de Economía, que es la representante a nivel internacional del gobierno, va a solicitar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que realice una evaluación de toda la información de la denominación de origen que ha presentado y que obviamente ellos ya aprobaron porque ya identificaron y ya hicieron esa cuestión de que sí cumplen, ¿no? Con estos requisitos. Entonces, si la OMPI aprueba esta solicitud, entonces ya se le está otorgando la titularidad, de explotación de denominación de origen al gobierno mexicano.
Entonces, cuando ya existe esta aprobación por parte de la OMPI, es necesario que pase este punto, la elaboración de una norma oficial mexicana específica para esta denominación de origen. Y es por eso que si ustedes, bueno, en el video no lo menciona, pero si recuerdan la participación de Viridiana nos comentó que el tequila tenía una NOM específica para el tequila, que en esa NOM, si recuerdan que las NOMs nos están mencionando el proceso de elaboración, los cuidados que debe de tener el producto, todo con el objetivo de garantizar la calidad. Y pues ahora sí que más preocupados por la cuestión de la denominación, porque ya tenemos esa protección del producto. Entonces, por eso es esta situación de la precisión de contar con una norma oficial mexicana una vez que ya tenemos la declaración por parte de la OMPI, ¿no? Que ya hace oficial esa protección a nivel internacional del producto que cuenta con denominación de origen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con este concepto, con esta información? No, de mi parte no. Gracias. Ok, bueno, seguimos. Entonces, ¿cuáles serían las características que podemos encontrar con la denominación de origen? En primera instancia, que va a identificar a un producto elaborado en una sola geográfica, ¿no? Eso sería lo importante. 2, las características que debe tener este producto es la cuestión del factor humano y la parte de los factores naturales. Esos dos elementos no los podemos desvincular. El punto número 3 es que no es propiedad de un particular. La finalidad que tiene la denominación de origen es proteger a todos los productores de esa región. Entonces, aquí lo importante o la situación es que aquí sí podemos tener una marca que nos diferencie entre productores. Y todos contamos con la denominación de origen. Por eso, si se fijan en el tequila, pues cuántas marcas de tequila hay, ¿no? Pero todos, si cumplimos con los requisitos que marca la denominación en cuanto a la NOM, pues podemos acceder a poder, a la protección que nos da la denominación de origen. Y por último, el Estado es, al pertenecer al Estado, porque él puede autorizar al particulares el uso, ¿no? De esta denominación. Bien. ¿Dudas, preguntas con estas características? No, todo bien, gracias. Bueno, el siguiente punto sería lo que les pedí, tener a la mano su información con respecto a la marca colectiva, porque lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, vamos a hacer un pequeño comparativo entre la marca colectiva y la denominación de origen. ¿Por qué es importante mencionar esta distinción? ¿Quién me puede recordar qué era la marca colectiva? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuáles son los puntos importantes que debemos de recordar con este signo distintivo? Bueno, empiezo yo mismo. Adelante. La marca colectiva la podemos entender como esa asociación o sociedad, ya sea de los productores, fabricantes o las personas que la van a comercializar. ¿Qué más? ¿Qué otra información tenemos de la marca colectiva?
Bueno, podría decir que esta sociedad se va a encargar o prácticamente sí, de encargar de presentar los procedimientos, ya sea tanto Ujú. de calidad o las características del producto. Pero había algo muy importante que no podíamos dejar de ver con las marcas colectivas. ¿Cómo es que yo podía solicitar una marca colectiva? Ustedes tienen sus apuntes, pueden revisarlos, no estoy haciendo una evaluación. Miss, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuáles son cómo es que yo puedo acceder a una marca colectiva? ¿Cuál es el Eh, requisito? ¿Qué necesito? Ajá. bueno, si no me estoy equivocando, Ujú. eh, según yo tienes, bueno, es prácticamente un proceso similar, no igual, al que realizamos con las marcas o con las patentes, o en este caso con también el proceso de denominación de origen, en el cual se presenta una solicitud, en el cual se Pero deben de ingresar ¿quiénes la pueden presentar? a los productores o fabricantes que conformen la sociedad. Exactamente. Entonces, aquí hay que recordar que el objetivo bueno, para empezar, las marcas colectivas no puede ser una persona solamente el que solicite tener una marca colectiva. La primera situación es que debe existir una sociedad o una asociación legalmente constituida, ¿no? Entonces, y el segundo punto con las marcas colectivas, ¿cuál era? ¿O cuál era el objetivo con generar una marca colectiva? Profe, no sé si esté bien, pero era identificar cada quien su producto. No cada quien, sino a los productos, distinguir a los productos de esa región, ¿no? Pero también no solamente eran productos, podían ser servicios en la marca colectiva. Sí, también pueden ser servicios. Muy bien, Jacquelina, efectivamente. Entonces, aquí, como recordamos, las marcas colectivas, punto número 1, a diferencia de la denominación de origen, ya hablamos que la denominación de origen va a distinguir productos, ¿no? ¿Y qué hacen las marcas colectivas? No sé, bueno, lo que hacen Adelante. es distinguir sus productos en la región o la zona geográfica donde estén. Ajá. Esas son las marcas colectivas. ¿Y las denominaciones?
vuelvo a hacer mi pregunta. Ya identificamos que la marca colectiva puede distinguir tanto productos como servicios, siempre y cuando la solicitud sea a través de asociaciones, sociedades, productoras o fabricantes o prestadores de servicios. Entonces, ellos de manera colectiva solicitan el registro para que puedan distinguir a sus productos dentro de esta marca que todos están generando. Entonces, a diferencia de la denominación de origen, ¿qué distingue la denominación de origen? Ya vimos que la marca colectiva distingue productos y servicios de una región. Y la denominación de origen, ¿qué distingue? Sí. ¿Sería la calidad? Y sí, escucho. ¿A quién se refiere? ¿A mí? Sí. ¿El proceso de elaboración? No el proceso de elaboración. Adelante. Y el... Sí, los escucho. A ver, la denominación de origen distingue, pues, como su nombre lo dice, el origen del producto. Y la marca colectiva distingue el producto de lo que es el origen o cualquier otra característica que tenga. No. La marca colectiva va a distinguir productos o servicios. Mencionamos que la denominación de origen solamente distingue productos. Ambos están conectados porque van a son característicos de una región. Pero en el caso de la marca colectiva, yo puedo distinguir servicios de esa región, pero en la denominación no. Esa sería como la diferencia. Entonces, aquí podemos poner que esta distingue productos y servicios de una región. Y acá solamente se distingue productos. Ahora, otro punto de diferencia entre estas dos, ¿cuál podría ser? Diferencia. Si recuerdan, en las marcas colectivas no nos están hablando o no se nos habla de que las características que debe de tener tanto el servicio como el producto estén relacionadas con factores humanos y naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se acuerdan que habíamos mencionado los bordados de Tenango en Hidalgo. Esos bordados, el único factor involucrado podríamos mencionar sería el humano por la técnica, ¿no? Que puede ser a lo mejor una tradición generacional, ¿no? Pero la tela, por ejemplo, el hilo con el que lo elaboran,
están de acuerdo que no son precisamente hechos allí. Pueden, inclusive a lo mejor la tela es china o los hilos son de la India, no sé. Y ya no lo hace todas esas características originarias de la región, pero el bordado se elabora en la región. No sé si me explico con esta diferencia. No, profe, no le entendí. Gracias. Es decir, ¿están de acuerdo? En la marca colectiva nos hablaba o nos decía que, que se utilizan para promocionar productos o servicios característicos de una región. ¿Sale? Entonces, el ejemplo que les ponía yo era unos bordados que vimos en esa clase que eran de Tenango Hidalgo. Entonces, ¿están de acuerdo que los productores, esta asociación generó la marca colectiva? Pero lo único que sería como originario sería la mano de obra de estas personas, porque a través de la tradición, de que les enseñaron de generación en generación a hacer este bordado, pues es lo único originario. Pero nos falta el otro factor, el natural. Entonces, ni las telas ni el propio bordado son naturales. O sea, la tela puede ser de China o de la India, etcétera. Y el hilo con el que lo elaboran, la aguja, tampoco ya no es 100% un factor natural. Entonces, aquí la diferencia con la marca colectiva es que las características del producto no necesariamente tienen factores humanos y naturales. En el caso de la denominación de origen, nos piden que deben de existir los dos, el factor humano y la factor natural, que son parte de la región en donde están. No sé si ya con eso quedó un poco más claro. Sí, ya quedó más claro, profe. Ya quedó más claro. Entonces aquí esa es como otra diferencia con los dos, ¿no? Aquí ya vieron, la tela puede ser de China, los hilos pueden ser de India. No todas las características de este producto son originarios, pero en el otro caso sí es necesario que esas dos características, el factor humano y natural, sean de la región geográfica para que sea considerado denominación de origen. Entonces aquí es... Ok. Ahí ya se va. Y acá es precisa. Ok. Ahora, ¿qué otra diferencia obtenemos entre las marcas colectivas y la denominación de origen? ¿Quién es el titular de la denominación del origen?
¿El fabricante, productor o la persona que lo va a comercializar? No. El municipio de donde se encuentre. No. Va cerca, Jacquelina, pero no. ¿Quién es el titular? Aquí es bien importante. Mencionamos que de alguna manera el titular de la marca colectiva son las asociaciones o sociedades que solicitan ante el INPI en que puedan tener esta marca. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la denominación de origen, el titular es el Estado mexicano. Acuérdense que él es el que va a preservar el derecho para poder hacer uso. Nosotros igual y después generamos nuestra marca del tequila, pero el Estado, si cumplimos con los requisitos, nos va a otorgar el poder hacer uso de esta denominación de origen. Cosa diferente con la marca colectiva. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok, ahora, otra diferencia que podemos encontrar con la denominación y la marca colectiva. Ay. Pues la más evidente, la que habíamos dicho. Si yo, aquí, ¿quiénes pueden usar la marca colectiva? ¿Quiénes podrían usar esa marca? Los que están dentro de la asociación. Exactamente, muy bien, Jacquelina. Y en el caso de la denominación, ¿quién podría utilizar la denominación? ¿Podría ser la persona que muestre interés jurídico? Okay, ya sea el sí. fabricante o el productor. Exactamente, pero tengo que tener una autorización por parte del INPI para poder usar una denominación. Entonces, aquí es quien forma parte de la sociedad o de la asociación. Y acá es a través de que Ojo, aquí si se fijan pueden ser, personas físicas o morales, porque empresas o inclusive un particular podría solicitar la autorización para el uso de la denominación, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la NOM. Eso es muy importante. Y aquí dependemos de que sea una autorización de INPI, ¿no? ¿Dudas, preguntas con estas diferencias? No, creo que no. Yo recuerdo que les había mencionado cuando vimos las marcas colectivas que íbamos a revisarlas después con las denominaciones de origen. Pues ya vieron por qué era importante el entenderlas. Y bueno, aquí también otro concepto importante que podemos entender con los dos es, las dos siguen el mismo procedimiento de revisión, ¿no?
de información. Pasan por un examen de fondo, un examen, etcétera. Pero aquí la cuestión con es, bueno, quién es el que de alguna manera, la cuestión de las titularidades, ¿no? En este caso, aunque por ejemplo, en el caso del tequila, ay, no me acuerdo cómo se llama. Los productores de tequila presentaron toda la información ante el INPI, ¿no? Pero el titular no son ellos, sino el Estado mexicano. Aquí pudiéramos pensar, ¿no? Quisieran una marca colectiva para el tequila, pues sí se queda la titularidad de la marca en esa asociación que presentó esa información. Pero pues el titular, en este caso, es el Estado mexicano. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto de las de las diferencias entre marca colectiva y denominación de origen? Sí, escucho, Manuel. El estado simplificando, el estado originario. No. ¿A qué te refieres con estado originario? Ajá, porque yo, en mi investigación que he hecho, he visto que, por ejemplo, se llevan las denominaciones, pero el estado donde surge el producto, por ejemplo, el tequila, ¿no? Surge en Cuando el yo estado estoy de hablando México. de estado mexicano me refiero al país. Ajá, sí, por eso ¿Se es lo que me acuerdan refiero. que el estado mexicano es de alguna manera, al titular implica quien tiene la facultad para poder hacer uso de esto? Recuerden que en los signos distintivos el que los registra tiene la autoridad sobre el uso para esto. Entonces, si estamos hablando de que en la denominación de origen, el que está solicitando la protección para el producto es en este caso es el gobierno de México, el Estado mexicano. La ubicación geográfica del producto es una característica que distingue para que lo haga denominación de origen. No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Viri, adelante. Sí, a mí me surgió una duda. Bueno, las marcas colectivas pueden tener una denominación de origen. Siempre y cuando llegaran a cumplir la cuestión de los factores humanos los factores humanos y de ay, se me fue. Humanos y exacto. Tienen que cumplir con los dos, porque lo que les digo con lo de los bordados. Bueno, que aquí lo que vamos a ver el miércoles podríamos tener, ¿se acuerdan que la chica del video de la unidad pasada mencionaba un concepto de qué podíamos tener con un producto? Si se acuerdan. Creo que eso me lo preguntaste tú, Viri. ¿La protección qué era? Acumulada de derecho. ¿Cómo? La protección acumulada de derecho. Exactamente. Pudiéramos llegar a tener una protección acumulada de derechos. Es decir, podríamos tener una marca colectiva y lo que vamos a ver el próximo miércoles, que es una indicación geográfica. Porque en el caso de los bordados no tenemos esa cuestión de los dos factores. Entonces, pero sí tenemos algo bien importante, que es la cuestión de el diseño que le están generando con el bordado, a lo mejor, el proteger la historia que se generó a raíz de poder hacer estos bordados, por ejemplo.
Entonces, no cumplimos con la cuestión de la denominación, pero podemos hacer una protección acumulada a través de una marca colectiva y a través de una indicación geográfica, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo otra. Sí, adelante. Bueno, supongamos que, bueno, es parecida pero diferente a la pregunta que hice hace un momento. Digamos que la marca colectiva quiere hacer una solicitud de declaración de protección a una denominación de origen. No que ellos soliciten la denominación, sino que pueden como que, así como hay empresas de tequila que cuentan con dominación, me refiero a eso, si la marca colectiva puede hacer lo mismo. O sea, que generaran una marca colectiva la solicitud de protección en el caso del tequila. Sí podría ser posible porque ya la denominación está otorgada al producto y podríamos tener esto de lo que mencionábamos de la protección acumulada. De hecho, sí. Sí, mis gracias. Solo era eso. Ok, pero ya viste en qué caso, porque por ejemplo, el caso del tequila es un producto que ya tiene denominación de origen. Y con la marca colectiva lo que estaríamos haciendo es otorgándole esa protección a los productores de esa región para explotar esa marca. Pero pues estás de acuerdo que en el caso de bueno, ahora otro factor importante con esto recuerden que los signos distintivos van a distinguir productos. Entonces, bueno, en este caso creo que es más eficiente la distinción en el caso de los productos originarios, con denominación de origen, que por sí solos generen su propia distinción en cuanto al uso de una marca solita, porque la colectividad aquí, pues ya no les permitiría generar una competencia. Por ejemplo, en el sentido del tequila, si se fijan, el producto está, ¿no? Tiene la protección, pero pues tú ves la marca y ya, pues esta me gusta más, esta tiene mejor sabor, etcétera, en ese sentido. Aquí lo importante es que ya tienes la protección y que ya no te lo van a poder piratear, ni te van a quitar la fórmula, etcétera, etcétera. Pero pues con el otro ya no estás haciendo esa cuestión distintiva si te quieres diferenciar en el mercado internacional, por ejemplo. Sí, Viri. Perdón, me acaba de surgir otra pregunta. Esta va más orientada a la denominación de origen. Por ejemplo, digamos, yo quiero que un producto tenga denominación de origen. ¿Sí se podría hacer? ¿Qué producto? Por ejemplo, la carne de chivo seco, el chito. Es que ahí volvemos a lo mismo. Debemos de cumplir con los factores humanos y naturales para que exista. Y tiene que pasar por todo el examen de fondo y de forma para que sepamos específicamente si cumple con esos requisitos. Porque lo que te digo, con la cuestión de los bordados, por el solo hecho de que forma parte de la región, solamente en Hidalgo así se hace ese tipo de diseño, pues estaríamos cumpliendo con la característica del estado, por ejemplo, de la ubicación geográfica, pero no es suficiente. Y ahí también tendríamos que, por ejemplo, revisar, ¿no? El procedimiento para la elaboración de esta carne. ¿Cuánto tiempo tiene? Toda esa cuestión artesanal, quién la elabora y sobre todo la parte de asegurarlo de la parte de la calidad, porque recuerden que el objetivo final es tener una NOM. Y bueno, hay procesos ancestrales. Se me ocurre mucho con el caso del mezcal, que era una cuestión por la cual los productores de mezcal en Oaxaca están renuentes a pertenecer a la asociación del mezcal porque
ellos dicen que la producción de pasar de la cuestión artesanal a la industrial le quita esa cuestión del conocimiento, lo que algunos dicen como el buque, ¿no? Que le da el hacer las cosas a mano y toda esa situación. Entonces, pero tienes que asegurar la calidad y bueno, lo que, no sé si ya lo vieron en envase y embalaje, la inocuidad de los alimentos, lo que se puede pasar cuando yo envaso el producto en una, por ejemplo, en un envase de vidrio, debo de permitir que no vaya a pasar alguna reacción, algo que cuando el consumidor lo ingiera vaya a tener alguna reacción negativa. Entonces, toda esa situación hay que revisarla con la cuestión de los procedimientos artesanales, por ejemplo. No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí, nada más tengo otra pregunta, pero ese ya es como que de otro asunto. No sé si se lo pueda mandar más tarde. Sí, claro. Sí, con gusto. Ok, bueno, pues entonces, el día de hoy revisamos lo que era la denominación de origen. Les pido que tomen una captura de pantalla y que, bueno, levanten su mano o me avisen por el chat que ya lo tienen para que todos tengan esta información. Bueno, Sí, revisamos el día de hoy que era una denominación de origen. Vimos cuál es su definición que está en el artículo 264 de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. Vimos que cuatro características importantes que debemos de mantener con la denominación de origen, que va a identificar a un producto que se elabora de manera exclusiva en esa zona geográfica, que las características que tienen ese producto se deben a los factores naturales y humanos, que la denominación de origen no se apropia por un particular, porque el objetivo es que pueda proteger a todos los productores de esa región y bueno, y que el Estado es el Estado, me refiero al gobierno mexicano, es el que va a autorizar a los particulares el uso de la denominación de origen, ¿no? Y bueno, también mencionar que una vez que es de alguna manera aprobada la declaración de protección por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues ya se procede en México a la elaboración de una norma mexicana para que todos puedan, los interesados en que quieran elaborar ese producto, puedan cumplir con los requisitos para que se garantice la calidad del mismo. Bien, el día del miércoles vamos a realizar las primeras 2 exposiciones y vamos a hablar del tema de la indicación geográfica. Y con esto seguiríamos nuestra unidad 7. Agradezco su asistencia y los veo la próxima clase. Buen día. Gracias, Miss. Buen día, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día.